Hola amigos, bienvenidos al canal de YouTube Mira la Voz de Arroyo. Hoy estamos con Cristina Molina. Ella es psicóloga y vecina de Arroyomolinos y nos va a hablar de un tema muy interesante, un tema que yo creo que está presente en todas las casas, que es el miedo de los peques. ¿Cómo podemos gestionar ese miedo? Pues Cristina, buenos días y cuando quieras. Buenos días, Francisco. Bien, pues para hablar sobre el miedo, ¿no? Antes de nada me gustaría comentar que es una emoción básica, es una emoción súper importante y necesaria para la supervivencia del individuo, ¿no? Ya que sin este miedo no podemos sobrevivir, porque lo que hace el miedo es que nos protejamos y demás, ¿no? En nuestra vida, en nuestro día a día. Ahora mismo con respecto al COVID, si no tuviéramos miedo no nos estaríamos protegiendo. Entonces es muy importante. Es muy importante que este miedo no lo neguemos, al igual que cualquier emoción, ¿no? Tendemos a decir cuando tenemos miedo a algo, tendemos a decir, venga, anda, anímate, venga, enfréntate, el miedo hay que vencerlo, venga, vamos. ¿No? Y lo primero que hay que hacer es escuchar al niño, igual que una persona adulta, porque muchas veces estas pautas también sirven para los adultos generalmente. Hay que prestarle atención a esa emoción, porque si no esa emoción se acumula y al final explotamos y sale. Y hay que sacarlo de alguna manera, hay que expresarlo. Hay personas que no les cuesta hablar, hay otras que les cuesta bastante, pero escribir les cuesta menos, y hay personas que incluso ni escribir ni hablar. Y viene muy bien, por ejemplo, el tema de dibujar. Yo abrí unas clases de autoconocimiento a través de la pintura porque a través del dibujo se pueden sacar muchísimas emociones de una manera diferente. Y puede ser muy útil también, sobre todo con los más peques. De hecho, os quería comentar, una de las actividades es el termómetro del miedo. Yo he hecho este con figuras de del ordenador, pero hay muchísimos termómetros en internet. Si entras en Google puedes descargarlo, que lo que se hace es, para expresarlo, se van colocando los termómetros del miedo de menos a más. Cuanto más miedo, van colocando un miedo arriba y lo van pintando los peques, el que menos lo colocan abajo, ¿no? Cuando hay menos fiebre en el termómetro, digamos, y de esta manera ellos pueden ir hablando y expresándolos sin miedo. Es importante recordar eso, que es para los mayores, recordar que es una emoción básica de supervivencia, y también para los mayores recordar los recursos personales de cada uno. Estoy explicando para los mayores primero porque si nosotros sabemos gestionar estos miedos, los pequeños será más fácil transmitirles esta gestión de los miedos. Por ejemplo, nuestras herramientas personales. Os pongo un ejemplo. Yo, por ejemplo, me encanta montar en moto. Es algo que me apasiona y me gusta muchísimo, pero es verdad que también tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo a caerme. Entonces, ¿qué hago? Recuerdo mis herramientas personales. Voy con cuidado, respeto los límites de velocidad, utilizo mi traje, el casco, las botas, voy preveniendo, ¿no? Entonces, yo utilizo esto para que eso no ocurra, pero esto no me impide hacer algo que me gusta, no me impide avanzar en mi día a día. Y esto es lo que vamos a mostrar a los peques, que se puede convivir con el miedo, que hay que hablar sobre ello, hay que aceptarlo, no hay que recriminarle nada, tampoco hay que sobreprotegerle, porque hay que animarle a enfrentarse, pero sin obligarle. Pero no decir, venga, vale, si esto te da miedo, no lo toques. A ver, también hay que valorar un poquito estos miedos. Pero, pero a la hora de ir enfrentándolos, hay que intentar enseñarles trucos y pautas, ¿no? Como por ejemplo, hacer algo divertido. El miedo a la oscuridad, que se da en muchas edades, aparece aproximadamente, tengo aquí una lista, aproximadamente aparece hacia los 2 años y algo, y continúan bastantes edades. Este miedo, por ejemplo, podemos enseñarles a enfrentarlo a través de actividades divertidas, como hacer sombras en la pared, ponerle una linterna en la mesilla y antes de acostarse vamos a hacer sombras en la pared. O jugar a tinieblas, enseñarles el juego antiguo de tinieblas, y todos estos juegos nos pueden ayudar a que estos peques vayan poco a poco avanzando en sus miedos y aprendiendo a convivir con ellos. Y por último, también podemos enseñarles, bueno, por último no,
Podemos enseñarles el guardián de los miedos. Podemos elegir un nombre cuando son más chiquititos, un nombre y ponérselo a un muñeco y decir, este va a ser Pepito, el guardián de los miedos. Cuando tengas miedo, él se va a llevar estos miedos, ¿no? Es algo como simbólico un poco. Igual que podemos hacer, yo hice una actividad para muchos peques sobre el hada de los miedos, donde escribían sus miedos, los metían en una cajita y entonces el hada venía, se llevaba esos miedos y les dejaba unos polvos mágicos que echándoselos por encima les iba a ayudar a ir enfrentando esos miedos poco a poco, pero que cada uno tenía su tiempo para enfrentarlos. Nunca hay que obligar. Y ahora sí, por último, es muy importante que les pongáis ejemplos vuestros, que les digáis, yo también he tenido miedo, no pasa nada, porque realmente nuestros hijos son el espejo en que se ven reflejados, ¿no? Al final, si nosotros tenemos miedos y ven que no los enfrentamos, ellos tampoco lo harán. Pero si ven que tenemos miedos y que lo asumimos, sí lo harán. Pero si ven que tenemos miedos y ni hablamos de ellos ni los gestionamos, al final aprenderán a no mostrar esas emociones, a no sacarlas. Y esto al final termina en algo más patológico, como puede ser ansiedad, TOC, pueden ser muchísimas cosas. Entonces es importante que gestionen estos. Y si veis que estos miedos han pasado un límite, es muy importante contactar con un profesional, ya que hay que trabajarlos cuanto antes para que no vayan en aumento. Ujú. Y esto es un poco así unas pautas por encima, no sé Pues qué yo te han parecido. creo que muy útiles y en efecto, si se nos ha ido un poquito ya de la mano, pues consultar con un profesional. En el vídeo pondré tus datos, teléfono, web, en fin, para que las personas que quieran pues puedan consultar no solamente esto, sino mucho más, que es lo que Cristina Molina hace en su trabajo diario. Pues Cristina, nos vemos la semana que viene con otro tema seguramente que también muy, muy interesante y nada, desearte una buena semana y darte las gracias por esta aportación que haces al canal. Muchas gracias. Igualmente, Francisco, que pases buena semana. Adiós. Adiós.